Buenos días, soy Fernando Santas y hoy quiero hacer un vídeo de un tema de actualidad que vamos a titular, como no podía ser de otra manera, No me llame ternera. Voy a hacer este pequeño vídeo haciendo 5 apartados muy claros. 1. Jordi Évole. 2. Josu Ternera. 3. Festival Internacional de San Sebastián. 4. Netflix. Y 5. Francia, gobierno de Francia. Sin olvidar también una referencia a un manifiesto que ha habido de una serie de personas de reconocido prestigio en el País Vasco. Entonces, empezaremos por Jordi Évole, periodista, guionista, presentador de televisión, una persona que se dio a conocer por ser guionista y subdirector de los programas de Buenafuente en Cataluña, catalán, Jordi Évole. Después empezó a trabajar para la productora El Terrat y después ya con el programa Salvados en La Sexta, donde vio ya que podía volar solo y con su estrategia, con su manera de actuar y de proceder, pues realizar su productora propia y hacer programas, entrevistas y venderlas aquí o venderlas allá. Siempre con el objetivo, a mi entender, nunca periodístico, que él siempre hace en su discurso fácil, sino con un objetivo total y absolutamente económico, lucrativo por encima de todo y también ideológico. Jordi Évole se le ocurre como una otra fuente más de poder obtener ingresos, realizar una entrevista a Josu Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera. Entonces, esta entrevista la hace, no sé de dónde procede esta relación ahora con el Festival Internacional de San Sebastián, de emitir una entrevista como documental e incluso como película, pero ahí está. No sé hasta qué punto relacionar a Jordi Évole a nivel económico ahí con el Festival Internacional de San Sebastián, pero sí, obviamente, con Netflix. Netflix, bueno, no es que haya que abogar porque se apunte más gente a Netflix o se deje de apuntar. Netflix es otra fábrica de dinero más, como es la productora de Jordi Évole. Entonces le compra esta entrevista, este documental, que se empezará a emitir en streaming en Netflix el 15 de diciembre. ¿Cuánto dinero va a pagar? ¿Cuánto dinero es el acuerdo que va a cobrar la productora de Jordi Évole a Netflix? Poco le importa ni a Netflix ni a Jordi Évole, Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, ni ETA, ni todo lo que ha producido en España en estos últimos 50 años. A ninguno de los dos, ni a Netflix ni a Jordi Évole, les importa esta problemática nada. Ni los seres humanos, ni nadie, ni la ideología política, ni nada. Solo a ambos, Jordi Évole y Netflix, les importa el dinero. Eso que quede muy, muy claro. Aquí no es cuestión de estar a favor o en contra de Jordi Évole. A Jordi Évole solo le importa el dinero, de una manera brutal. Mi opinión sobre Jordi Évole
esta entrevista, su bagaje como periodista, guionista, Buenafuente, El Terrat, Salvados y ahora pues hacer entrevistas y venderlas, ese es Jordi Évole, el autor de este tema. Segundo punto, Festival Internacional de San Sebastián, famoso, pues de Venecia, Cannes, tal, adquiere un prestigio el Festival Internacional de San Sebastián, Hotel María Cristina, a celebrar del 22 al 30 de septiembre, donde se presentan una serie de películas, vienen actores famosos y hay un premio, Concha de Oro, Concha tal. Ahí, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, se proyecta, creo que ayer 22, para un reducido público, la entrevista, el documental No me llame ternera. El cine es cultura, es arte, bueno. Presidente, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, don José Luis Rebordinos. Obviamente, se convierte en un segundo personaje, después de Jordi Évole, importante por esta presentación de No me llame ternera en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Titular de la prensa de una entrevista que se le hace. Dice José Luis Rebordinos: hay víctimas que dicen que la película de Josu Ternera debería de ponerse en los colegios. Eso dice el director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Además de, obviamente, como hombre, dijéramos, de izquierdas o progresista, abogar por la libertad de expresión. ¿Se imaginan ustedes que don José Luis Rebordinos emitiera en el Festival Internacional de San Sebastián una película que para acceder a ella hay que entrar con una alfombra roja? Pues una entrevista que se hiciera, por ejemplo, a don Juan Carlos I, evidentemente, que está fuera de la justicia, como también está Josu Ternera actualmente, y que tiene delitos o problemas económicos. ¿O se imaginan que don José Luis Rebordinos, alfombra roja para ver, emitiera en el Festival Internacional de San Sebastián una película, entrevista documental a José María Aznar? Pues no. Sin embargo, ayer se emitió como película de un festival internacional la entrevista de Jordi Évole a Josu Urruticoechea, No me llame ternera. Ahí lo dejo. Esto es lo que hay. Festival Internacional de Cine de San Sebastián, del 22 al 30 de septiembre. En tercer lugar, quería hacer otro apartado para el gobierno de Francia. Josu Ternera, fugado en Francia, fue detectado en 2019, se encontraba en una chabola, en una casa a más de 1500 metros de altitud en el Mont Blanc, en los Alpes, viviendo allí como un ermitaño, a su más puro estilo etarra de los años 70, pues para que no lo detuvieran. Allí es detectado. Ahora mismo Josu Urruticoechea tiene 72 años y fue detenido en mayo de 2019, allí en los Alpes, en Francia. Ya han pasado más de 4 años y se encuentra en libertad vigilada, pendiente de extradición. El gobierno de Francia no lo extradita a España. La Audiencia Nacional pues todavía envía frente a todo el expediente por lo que se le
pide la extradición, que básicamente de manera muy central es por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, donde hubo 11 muertos, 6 de los cuales fueron niños, y el Ministerio Fiscal pide 2.354 años de cárcel para Josu Urrutikoetxea. El gobierno de Francia mantiene en libertad vigilada, ni siquiera lo tiene preso en Francia, está en libertad y no lo extradita a España. Es algo que tendríamos que hacérnoslo ver. La situación en la que, dijéramos, Francia tiene a España. ¿Motivos? Pues ellos lo sabrán, pero ahí está la situación del gobierno de Francia. Josu Ternera fue localizado, fue detenido y después las autoridades judiciales francesas decidieron que estuviera en libertad, semivigilada, y de momento no conceden la extradición a España para que sea juzgado. Es algo muy a tener en cuenta. Después ya vamos a hacer un poco análisis de todo lo que se está filtrando sobre esta entrevista de Jordi Évole a Josu Urrutikoetxea, persona que de manera clarísima, no sé si es de los pocos o por lo menos lo manifiesta, que no se arrepiente de nada. Y no solamente no se arrepiente de nada, sino que manifiesta cosas como las siguientes. Preguntado por la muerte de tantos y tantos guardias civiles, Josu Urrutikoetxea contesta: los guardias civiles que murieron ya sabían cuál era su función. ¿No decían todo por la patria? Segundo tema. Jordi Évole le pregunta, evidentemente al contestar esto, Jordi Évole no se levanta de la mesa y se va. No, al revés. Tengo un titular más. Esto va a dar más, Netflix me va a dar más dinero. Aquí las víctimas es Jordi Évole. A la pregunta sobre Ortega Lara contesta: también es muy duro el aislamiento en prisión. Ortega Lara, funcionario de prisiones, estuvo en un zulo, no recuerdo si fueron 500 días. Le preguntan por ese secuestro, que era un secuestro no a cambio de dinero, sino para que una persona funcionaria en prisiones pues esté igual, ¿no?, que el que está en la cárcel. Ahora un carcelario se convierte en preso y contesta que también es muy duro el aislamiento en prisión. Después también compara el atentado de Hipercor con una redada policial sufrida por sus compañeros etarras. Se queda tan tranquilo, ambos. Y por último, por no profundizar más en la entrevista, porque bueno, ahí está en Netflix, estará en Netflix para que se la descarguen millones de españoles y tanto Jordi Évole como Netflix y sus anunciantes se forren de dinero con este tema. Es preguntado por el asesinato de Joyes, compañera etarra de la que era amigo, arrepentida, y que cuando paseaba por la calle de la mano de su hijo recibe un disparo en la cabeza. Contesta: era un cáncer que había que extirpar. Josu Urrutikoetxea, no me llame ternera. Bueno, estas son unas pinceladas de la entrevista documental película que merece ser emitida en el Festival de San Sebastián para que incluso los niños en las escuelas aprendan de las enseñanzas que en esta entrevista
se pueden obtener. Por último, hacer un poco una referencia a un manifiesto que se ha producido al conocerse tanto esta entrevista como la emisión en el Festival Internacional de San Sebastián, firmado por 514 nombres, personas, muchas normales, pero con bastantes reconocidos intelectuales que han elaborado un documento pidiendo al certamen cinematográfico que no emita el documental denominado No me llame Ternera. Por no, digamos, existir un arrepentimiento y por tener temas pendientes judiciales por 11 asesinatos. Y uno de los firmantes dice unas frases pues, que son muy completas, en el sentido de decir, Fernando Aramburu es uno de los firmantes de la carta. No juzgamos el contenido, sino la falta de tacto por parte del festival al elegir como protagonista al verdugo y no a la víctima. Y además ponerle una alfombra roja, nada más y nada menos que en el Festival de San Sebastián. Así es, en esta película, quien es entrevistado es Josu Urruticoechea, no es una víctima, no es Ortega Lara. En esta entrevista se entrevista al verdugo o una persona que tiene pendiente 11 asesinatos por cumplir en la justicia y que está en Francia libre en 2023. Y que se le ponga una alfombra roja nada más y nada menos que en el Festival de San Sebastián. Entonces, un poco aquí, hasta aquí mi análisis de esta situación, de esta entrevista que es No me llame Ternera, en la que he intentado hacer un poco una explicación de la vida, obra y milagros de Jordi Évole por un lado, Festival Internacional de San Sebastián con José Luis Rebordinos, las pinceladas de la entrevista a Josu Urruticoechea, la posición del gobierno de Francia y por último este manifiesto de intelectuales de los días de ayer. Así que esto es lo que hay sobre este tema de No me llame Ternera. Buenos días.